En Élite Radiovisión entramos en otra realidad. Código Oculto, con Bauti. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos un programa más a Código Oculto en Élite Radiovisión. Un programa, el de hoy, en el que vamos a dar una vuelta por el mundo del arte y también vamos a caminar por un lugar en el que no querría quedarse solo ni perderse, el Triángulo de las Bermudas, porque son los dos temas principales que vamos a tocar hoy en este Código Oculto, misterios en el arte y el enigma del Triángulo de las Bermudas. Y todo porque, bueno, pues este es un programa con un contenido evidentemente que trata del misterio, pero lo que pretendemos también es hacerle llegar la cultura. Y el programa de hoy tiene mucho de todo ello. Un programa en el que también pensamos que en estos tiempos, en tiempos de pandemia, pues es grato sentarse tranquilamente cuando uno ha venido de trabajar o bueno, está en casa simplemente relajado y, ¿por qué no?, pues poner un programa como este y aprender de lo mucho que nos esconde lo que es el misterio, que tiene muchas vertientes, pero que la simbología dentro del mundo del arte también lo tiene. Y de eso vamos a comenzar a hablar. Y para ello, pues bueno, qué mejor lugar que este al que nos hemos venido y que es una de las galerías del Museo del Prado, en Madrid, y que nos va a servir hoy de perfecto escenario, ahora que está la sala vacía y que tenemos todo el tiempo para nosotros, pues de poder hablar de todo esto. Vamos a tocar diferentes pintores, Tintoretto, Leonardo, vamos a hablar de muchos de ellos y que sin duda alguna hoy va a aprender a ver con otros ojos muchos de esos cuadros que nos vamos a encontrar en muchas de estas galerías de arte. Evidentemente, para que todo esto salga perfecto, como pretendemos que salga hoy, pues también agradecer a mi compañera Macarena, que está en el control de todo esto, pues esta simetría que vamos a tener para ir mostrándole, pues realmente lo que queremos, ¿verdad? Y es que, fíjense que en muchas ocasiones un pintor esconde elementos ocultos y esconde todo tipo de signos, de significados, que sin duda alguna aquel que lo ve, aquel que lo observa, pues si desconoce el código, si no es un iniciado, puede llegar incluso a desconocer o puede llegar a simplemente desechar, simplemente se pasea por un cuadro por contemplar la maestría, la belleza que es capaz de pintar un artista. Y sin embargo, en muchas ocasiones esos mismos cuadros esconden elementos que son realmente interesantes. Y para eso vamos a comenzar a ver diferentes cuadros, porque en esas galerías pues nos vamos a encontrar un análisis importante, un análisis serio, que puede ir desde la sonrisa de la Mona Lisa, de la esposa del Giocondo, obra de Leonardo da Vinci, que nos va a visitar hoy, hasta muchos otros que, como van a ver, pues tienen su continuidad. La dama, en este caso, holandesa, o La Última Cena, o los cuadros del Bosco, o muchas pinturas, por ejemplo, de Dalí, de Picasso, que tienen mucha simbología. Pero a mí, y vamos a comenzar, pues precisamente por este que tienen en pantalla, y que tienen tiene una calavera, precisamente en lo que es el suelo de esos dos embajadores, que son los que tienen en pantalla, un cuadro que integraba a sus protagonistas dentro de lo que era la obra de arte, pero que llama la atención una mancha, un algo que tienen precisamente a los pies y que hacen que se desvíe la atención porque no se logra entender qué es lo que les acompaña, qué es lo que hay ahí. Si empezamos a deformar la imagen, nos damos cuenta que es una alusión a la muerte, que es una alusión, en este caso, a la calavera, a aquella que te va a llevar indiscutiblemente a ese camino, por ese otro lado, por esa muerte, que es tan inteligente desde el punto de vista del autor
y que se pueden imaginar que cuando lo pinta, estos dos cuadros de estos embajadores, como se les llama, pues el autor demuestra una maestría increíble, pero sobre todo intenta captar esa esencia que nos debe de decir a todos que somos mortales, que el tiempo pasa. De hecho, el caballero que tienen en pantalla tenía, en este caso, lema, el que algún día nos debe de llegar a la muerte. Y eso también se plasmó en ese suelo con esa calavera que, sin embargo, muy pocos son los que tienen la capacidad de contemplarla. Si nos vamos a este Picasso, que también tienen en pantalla, el hombre de la guitarra, en muchas ocasiones seguramente han escuchado hablar que un pintor reutiliza sus obras y se están, encontrando una gran cantidad de ellas en pinturas que fueron reutilizadas. Un maestro en la reutilización del lienzo era, en este caso, Pablo Ruiz Picasso, el malagueño, que fue capaz de pintar una obra tan expresiva como la que tienen en pantalla, una obra como la de ese señor tocando la guitarra, pero que si se fijan bien en el cuadro, lo que nos vamos a poder sorprender es con un rostro, una imagen casi fantasmagórica, que viene un poco a ser investigada, ser analizada a través de diferentes técnicas de rayos X y de rayos infrarrojos, de diferentes filtros de luz, de diferentes filtros de color, y se acaba destacando cómo bajo ella, como bajo otros muchos cuadros que a lo largo de la historia los pintores echaban marcha atrás, cual goma de borrar, ¿verdad? Y que acababa surgiendo pues una dama. Le dicen la dama de la guitarra, porque evidentemente hay una simetría entre lo que es el cuadro original y lo que es la pintura de Picasso. Y esa dama de la guitarra es la que se escondía bajo ese hombre que tocaba. Hoy día, es una rareza, es simplemente un dibujo debajo de una pintura que a través de los pigmentos, a través de las coloraciones, pues se ha logrado, identificar, se ha logrado parar y que de alguna forma también nos debe de llevar a pensar que son muchas las obras, el propio Leonardo también le ocurría, las cuales esconden un cuadro dentro de un cuadro. Y no me estoy refiriendo en este caso al maestro Vermeer, que sabéis que le gustaba pintar estancias con pequeños cuadros, pequeñas miniaturas que eran obras de arte en sí, sino en este caso lo que tapa la pintura. Interesante sin duda la obra que estamos viendo. Es el matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Es un ejemplo, es un modelo porque esconde mil y un detalles. Fíjense, cuando vean un perro a los pies de una pareja, lo que está simbolizando es la fidelidad, lo que está simbolizando es la lealtad. Y se supone que en este matrimonio, en este caso, un matrimonio de recién casados, pues era lo que iba a tener. Pero no nos podemos quedar simplemente en el simbolismo de ese animal, del perro. Si nos vamos y seguimos viendo, pues nos vamos a encontrar que al fondo de este cuadro, pues hay otra serie de elementos. Hay sobre todo un espejo en el que está el propio autor pintado, como una sombra, como un fantasma, azul, pero que viene a representar al propio artista que se quiso retratar y en el que, fíjense, todo tiene un porqué. Ese espejo, entre otros muchos simbolismos que hay, con su firma, con su rúbrica dentro del cuadro, lo que venía era a retratar todo lo que hay detrás de la persona. Delante está la fachada, el matrimonio que se agarra de la mano, la señal de la unión, el perro es la lealtad, incluso la viveza de los colores, la ventana, el reflejo, todo tiene un porqué. Pero Van Eyck aquí lo que trató también es de demostrar, de revelar que todo tiene una segunda cara y que detrás de las personas pues siempre queda su apariencia pública y su apariencia privada, la de la alcoba, la más íntima. Y ahí lo refleja perfectamente en esa simbología que tiene pues esta obra, que es perfecta, que además es de obligado estudio cuando se da historia del arte y que el maestro pues logró retratar no solo con perfección, sino también con una capacidad increíble de recoger esos pequeños detalles
que tienen una dualidad en su significado. Nos vamos a ir a la siguiente obra. Vamos a dejar al matrimonio Arnolfini de Van Eyck y nos quedamos pues con esta otra, Tintoretto, David contra Goliat. ¿Qué tiene de extraño este cuadro? Simplemente refleja la lucha bíblica del gigante David contra Goliat, pero la cabeza es muy significativa. La cabeza de ese Goliat que sostiene David es no la de un modelo idealizado, no la de alguien, en este caso, que está recogida por el pintor en su imaginación, sino es que, como ven, se trata del propio Tintoretto, que tenía fama de pendenciero, tenía fama de justiciero, de borracho, de mujeriego. Pintaba muy bien, pero como persona parecía que era una calamidad. Y se cuenta que él mismo se quiso retratar en ese cuadro porque tuvo que huir de Roma al haber matado a una persona. Incluso el Papa ordenó que fuera así, que fuera arrestado. Y fue en un duelo a espada. Por eso el cuadro, en vez de una honda, tiene la honda con la que mata David al gigante Goliat, tiene una espada. Y su cabeza, porque el propio Tintoretto quiso, a través de esa obra, purgar sus pecados, señalarse como aquel infame que cometió un asesinato y que debido a él, pues tuvo que huir prácticamente de lo que era esa ciudad, lo que era la ciudad eterna, lo que era Roma, y al final Tintoretto acabó su vida, pues nada más y nada menos que con esos sentimientos de culpa tan fuertes, tan hondos, y que cuando vemos el cuadro, pues quizás porque desconocemos cómo era la imagen de esos pintores que Velázquez, Murillo, Rembrandt, Rubens, Tintoretto, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, podríamos seguir, pero desconocemos, si no fuera por autorretratos, cómo eran realmente. Pues en muchas ocasiones ahí lo tienen. Tintoretto se refleja en ese David contra Goliat, pero el propio Miguel Ángel se encuentra retratado en la Capilla Sixtina y también tiene mucho de simbólico. Vamos a pasar al siguiente, a Bruegel, el maestro que nos va a dejar otra obra que es deliciosa, Bruegel el Viejo, y en ese cuadro que parece más bien una de las fantasías del Bosco, pues aparece retratado el propio Bruegel. No es donde está Wally, se lo garantizo, aunque podría, por la cantidad de personajes que hay, por la cantidad de reflejos que se trata, pero realmente son las tentaciones que se cometían en la época. Por ejemplo, los dos tontos, que decían que la mejor compañía puede resultar a veces ser la peor, y por eso se reflejan los dos vestidos de demonios mirando, en este caso, a la calle. Los dos tontos, fíjense el nombre tan curioso que les da. Y sin embargo, pocos de los que se ponen a ver ese cuadro reparan en que realmente son esas circunstancias, esas tentaciones, esas maldades, esas perversiones del ser humano, pequeños pecados en los que se cae y que eran frases hechas, eran dichos. Este que les acabo de decir era uno de ellos, el de los dos tontos, el de las malas compañías, pero es que también nos vamos a encontrar a aquel que ve cómo bailan los osos. ¿Y eso a qué hace alusión? Pues se decía que cuando te sientas, ves, en este caso, bailar a los osos cuando tenías hambre y te gruñían las tripas. Y ese era el dicho que se hacía, y por eso Bruegel quiso dejarlo también plasmado precisamente en esa obra. Los dos osos bailando y el caballero, el señor, que mira de alguna forma, pues la escena. O nadar contracorriente. Ahí tienen también a un caballero que está nadando contracorriente. Es decir, cuando se va en contra de las opiniones de todos y de todo, y parece que lucha solo contra aquellos molinos de vientos de Don Quijote. Pues aquí nos vamos a encontrar a aquel que parece que está prácticamente nadando contracorriente. Es muy curioso. Y así, pues tienen a una buena cantidad de personas, de personajes, que en ese cuadro de Bruegel pues se están viendo. Nos paramos aquí. La dama del armiño o el armiño blanco. Es muy curioso, es de Leonardo da Vinci.
las líneas, la factura que tiene es casi única, con las líneas suaves del maestro, en este caso Da Vinci, pero pocos saben que debido también a las mismas técnicas que se aplican con el cuadro de Picasso, es decir, diferentes filtros de luz a una misma escena, pues se pueden sacar diferentes escenas que tenía ese cuadro antes de ser pintado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que originalmente la dama del armiño blanco pues no tenía un armiño blanco, ni tenía un armiño. Fue un retrato inicialmente al que se le añadió posteriormente una especie de hurón, una especie de armiño gris, y posteriormente Leonardo cambia los colores y bueno, pues deriva en un armiño blanco que le da una extraordinaria belleza. Sin embargo, fíjense que al esposo de esta señora le decían el armiño blanco, con lo cual es toda una simbología, es un autorretrato de una dama que es la esposa de aquel al que llamaban el armiño blanco. Es como designar precisamente a todo lo que se está tratando, todo lo que se cuestiona en una sociedad, la de aquella época, en la que, bueno, a las mujeres, a las esposas de estos grandes potentados, se les presuponía unas determinadas virtudes y sin embargo, bueno, pues a los caballeros se les presuponía también tremendas infidelidades. Era una época en la que hoy, pues desde luego, iba a tener más complicada la subsistencia, pero que ese armiño blanco, fíjense la simbología y fíjense cómo venía a decir que esa señora realmente era la esposa del caballero al que denominaban de esa forma. El diablo en el cielo es la siguiente pintura que vamos a visitar y que también es tremendamente significativa, o el diablo vigilante, y es que es un cuadro que se pinta, que aparentemente no tiene nada destacado, es una ascensión a los cielos, son dos planos, la tierra y lo celestial, pero que sin embargo representa la ascensión de San Francisco de Asís. Cuando en el terremoto de finales de los 90 se produce el derrumbe de la iglesia de Asís, se reforma, se restaura, y ese cuadro es el que va a denotar nada más y nada menos que esa forma que ven a la derecha de la pantalla y que no deja de ser un diablo escondido entre las nubes, al que le van a llamar el diablo vigilante, porque entre tanta bondad también debe de haber un punto de picardía, un punto en este caso de malicia, que siempre está presente en el ser humano, y de hecho en todo lo que son textos sagrados siempre hay una eterna dualidad, el bien contra el mal, que de alguna forma viene manifiesto y se manifiesta de una forma tan tremenda como ese, bueno, diablo vigilante que hoy se puede contemplar y que gracias a una hermosa restauración, pues hoy podemos también gozar de lo que es esa simbología oculta que se esconde dentro del mundo del arte. Seguimos caminando por la historia del arte, por estas figuras, y nos vamos a encontrar, ¿quién no ha visto alguna vez en su vida este cuadro? El grito de Munch. Hoy se habla mucho de él, de lo que el pintor trataba de expresar, de si realmente era un delirio onírico o si se trataba de un grito ahogado por todo lo que de alguna forma estaba manifestando. Sin embargo, bueno, parece que lo que realmente captaba era un ocaso particularmente rojo. Lo llamaron en época del pintor precisamente el día rojo, porque fue particularmente intenso esos colores, y la gente se cree que en el momento en el que él lo pinta simplemente exclamaba de admiración o de sorpresa por ver lo que estaba viendo en el cielo. Incluso hay quien lo quiso comparar con la explosión de un volcán que, bueno, dejó un grabado y una intensa sensación óptica en aquellos que pudieron comprobar lo que fue esa erupción, y que Munch pudo haber captado en este cuadro. Nunca sabremos exactamente qué es lo que una persona trata de decirnos a través de una pintura, pero sí es verdad que a través de los expertos, a través de los bocetos iniciales, a través de descripciones de la época, pues hoy día está un poco más cerca. Bueno, este cuadro que ven es realmente importante. Son dos personas en una, está pintada bajo la técnica del espejo, bajo la técnica del reflejo.
Y les digo que son dos pinturas en una porque si dividen el rostro de esa persona en dos, puede aparecer un pescador envejecido, un pescador cariacontecido, que puede resultar un hombre en actitud de oración. Ahí tienen la técnica del espejo, partiendo en dos la imagen y creando un delirio simétrico. Lo que vemos es una persona que reza, pero también puede ser un diablo que te mira con cara acechante, con cara dura y que de alguna forma espera tanto lo bueno como lo malo. La eterna dualidad que está presente siempre en el ser humano, el bien contra el mal, lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo angelical o en este caso también lo demoníaco. Y pocos pintores se atrevieron a pintar bajo la técnica del reflejo o la técnica del espejo, pero sin embargo admiren una obra que queda integrada perfectamente en el rostro de su protagonista, pero que sin embargo, bueno, pues nos vamos a encontrar una materia tan de estudio como la dualidad, la eterna dualidad del ser humano. Todos tenemos esa dualidad, todos podemos tener un golpe de bondad o un golpe de maldad, pero el pintor lo que trataba de retratar era precisamente el recuerdo, que no se nos olvide que todos somos mortales. Como mortales e inmortal es esta obra de Nicolas Poussin, Los pastores de Arcadia, In Arcadia Ego. Es muy curioso porque Nicolas Poussin, me voy a detener especialmente en esta obra, refleja a unos pastores que están contemplando una especie de monumento funerario, una especie de mausoleo, en el cual pueden leer In Arcadia Ego. In Arcadia Ego no dejan de ser las letras desordenadas, con forma, en este caso, de otro mensaje, en el cual lo que nos viene a decir es algo tan singular, algo tan importante como estoy aquí o pertenezco aquí. Nicolas Poussin, que déjenme que me vaya a otro punto de Francia, déjenme que me vaya a Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, donde se produce ese tremendo misterio que es el de Berenguer de Saunier. Y este Berenguer de Saunier realmente hace algo importante. Llega a una pequeña iglesia, modesta ella, sin saber cómo los primeros años son bastante miserables, párroco de provincia de una pedanía casi desconocida, pero acomete una obra en la iglesia y descubre unos tubos en un demonio Asmodeo. Y esos tubos los manda a estudiar y él hace un viaje a París. Y de ser un sacerdote con poco dinero, se convierte en una de las personas más importantes de su época, codeándose con, permítame la expresión, la crème de la crème, de la sociedad, de la Francia, del París, de la época que le tocó vivir, que estuvo presente en no pocos encuentros secretos que se celebraron y que cuando regresa a Rennes-le-Château, pues regresa con una cantidad de dinero que realmente no se sabía de dónde iba a salir ni de dónde salía. Una cantidad de dinero que era difícil en este caso de calcular, pero que él sirve para invertir en hacer su casa particular, la llamada Torre Magdala, y la iglesia reformarla. Y en la entrada coloca ese demonio Asmodeo y a un cartel bajo el dintel de la puerta que dice aquello de esto es un lugar terrible. Aquella iglesia era un lugar terrible. Y se cuenta que estos pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, podían esconder lo que se ha llamado la tumba de Dios. Por eso, ese paraje natural donde se encuentran esos pastores que existía realmente fue dinamitado, porque se creía que escondía un secreto religioso, un secreto que seguramente los que me están viendo y sean más conspiranoicos, más código da Vinci, pues pensarán precisamente en esa tumba de Dios, en ese código da Vinci, en ese secreto de los merovingios y en esos restos de un Jesús de Nazaret que habría sobrevivido a la muerte,
que habría, y no precisamente en la resurrección, sino que habría logrado esquivar, engañar a ese momento y también a los guardias romanos y habría escapado de Israel para ubicarse en Francia. No creo que sea para tanto, más bien es un elemento, era un monumento simbólico, pero en una época en la que en un país, en unas veces liberal, en otras veces excesivamente puritano, pues exigía este tipo de tributos, quizás era peligroso tener esas ideas. Sea como fuere, cuando Berenguer de Saunier muere, cuentan que su ama de llaves, y a la sazón una persona con la que podía mantener una relación sentimental, sí, ya sé que era un sacerdote, pero así no lo cuenta la historia, cuando él muere, pasa un tiempo, ella confiesa que durante toda una noche estuvo quemando billetes, quemando dinero, y que sobre aquella iglesia se escondía un gran tesoro. Si dejamos volar la imaginación, puede que ese gran tesoro lo entendamos como casi pues un secreto en forma de metal, en forma de dinero, en forma de oro, y sin embargo puede que nos encontremos simplemente sobre los restos óseos de una dinastía secreta, sobre unos documentos que puede que escondan una información más valiosa que el mayor de los secretos que esconda este mundo, y que Nicolas Poussin puede que retratara e incluso escondiera en esos pastores en Arcadia, y que hoy día pues no deja de ser todo un enigma y todo un misterio del arte. Pero si hablamos de misterios del arte, si hablamos de enigmas, nos tenemos que quedar con la Última Cena. Leonardo da Vinci, refectorio de los Sforza en Milán, donde nos encontramos esta obra, 8 metros por 4 metros, es increíble, y que tiene un buen número de misterios, porque si lo analizamos con esa lupa virtual que le hemos colocado, nos vamos a encontrar que hay un elemento que falta en la mesa, es el cáliz. Pero hay una composición triangular en la que nos habla que la figura central evidentemente está deidificada, que también se habla que podía ser un autorretrato del propio Leonardo da Vinci, que todos y cada una de las personas que están retratadas en ese cuadro pues tienen ni más ni menos que una inspiración en un ser humano. Y cuentan que el propio Leonardo se inspiró, bueno, hay dos leyendas. La primera leyenda es la que nos dice que el propio Leonardo se inspira en su figura, en su retrato para pintarse en ese cuadro. Y otros cuentan que fue, bueno, pues una hermosa leyenda en la que, fíjense, cuentan que cuando Leonardo se puso a pintar ese cuadro, pues el primer personaje al que pintó fue al de Jesús de Nazaret, un hermoso joven, modelo, que le sirvió prácticamente de inspiración, y luego pintó al resto, para lo cual se llevó bastante tiempo. Iba a las cantinas, iba a los tuburios de mala muerte de la ciudad, y cuando los hubo pintado todo, tan solo le quedó uno que pintar, Judas. No sabía quién pintar, y pintó a Judas. Y como no encontraba la inspiración, fue a un penal, donde estaban los peores criminales que había en la ciudad. Y empezó a verle las caras uno a uno. Ninguno daba el perfil que él quería. Pero lo llevaron a uno de los sótanos donde estaba uno de los más peligrosos. Y Leonardo encontró para su Judas la persona que iba a ser el modelo. El reo, pese a lo peligroso que era, tiene un comportamiento ejemplar. Y Leonardo se lo quiso agradecer al acabar. Y cuando concluye, el bueno de Leonardo, pues lo único que le da las gracias, y esa persona lo que le dice es: maestro, no se acuerda de mí. Leonardo se encoge de hombro, no sabe qué decirle, y le dice: me pintó usted como Jesús de Nazaret. Y es que se trataba realmente de la misma persona al que la vida evidentemente había tratado mal, y que apenas un tiempo antes, unos años antes, era pues un hermoso joven, y ahora se había convertido pues en la misma cara del mal, en esa cara que siempre representan a Judas,
Judas el Iscariote, aquel que vendiera por 30 monedas de plata al maestro y que simboliza la misma persona. Pero en ese cuadro también nos vamos a encontrar que los colores son muy importantes, que esos colores, Jesús de Nazaret está pintado en este caso en un color complementario al de su acompañante, que es nada más y nada menos que San Juan. En el cuadro que tienen en imagen, bueno, pues también ven otros detalles que les quiero comentar, pero cuando se tocaban dos colores complementarios, túnica, por ejemplo, roja, manto celeste, o túnica celeste, manto rojo, es que esas personas se fundían en una sola. Y esto viene a incrementar el mito, tremendo mito, de María Magdalena, que realmente habría sido ese apóstol querido y no San Juan. Es evidentemente la vertiente conspiranoica, pero también es cierto que en el cuadro no aparece ningún cáliz, que hay un juego muy interesante, no está firmado, lo que tiene ese fresco, ese mural, es unos nudos hechos en los extremos del mantel pintado, que son los nudos de Vinci y que representa evidentemente al maestro da Vinci. Tampoco, si se dan cuenta, tienen aureolas, ninguno de ellos. Realmente Leonardo creía que no les hacía falta, que la santidad la demuestra la misma imagen y que no necesitaba pintarle los atributos de santo ninguno de ellos. Se pueden imaginar que si esto hubiera sido en un convento, en un monasterio, pues hubiera sido un escándalo. Pero como era para ese refectorio de los Sforza, pues no se tuvo problema y Leonardo no tuvo inconvenientes en seguir su obra tal y como él la había diseñado. Pero también hay una curiosa escena. Si unen o diseñan un mapa en el cual el pan y las manos hacen una composición musical, se darán cuenta que las notas musicales no tienen ningún sentido. Pero si se recuerdan cómo escribía el propio Leonardo, él lo hacía siempre de derecha a izquierda. Él escribía de derecha a izquierda. Si esa composición se interpreta de derecha a izquierda, se van a dar cuenta que aparece una melodía que sí tiene sentido musical y que sí tiene la capacidad, importante capacidad, de ser armónica, con lo que Leonardo también dejó un mensaje musical dentro de este cuadro. El refectorio, en este caso de los Sforza, esconde esa obra. Tiene detrás el típico esfumato leonardesco, que quizás fuera más famoso en tiempo de Leonardo por ser él la persona que mejor lo ejecuta, que mejor lo interpreta, era difuminar las líneas hasta ser que prácticamente diera una sensación casi de ida, pero en el cuadro de la Última Cena también se tiene. Incluso hay quien quiere reconocer el fondo, esas ventanales que tienen tras Jesús de Nazaret, pues el Monte Carú. El Monte Carú, que está en Francia y que, fíjense qué curioso, está muy cercano a un punto tan conocido como Rennes-le-Château. ¿Casualidad? En el mundo del arte hay pocas casualidades. Se pueden decir muchas cosas, pero evidentemente muchas de ellas se hacen con la simbología. Los colores son simbólicos. El rojo la pasión, el azul la salud, el blanco la paz, el verde está habitualmente reconocido como la esperanza o el dinero, aunque con el dinero también se relaciona el amarillo, y que todo ello lo que nos lleva es a un mensaje cruzado, combinado, en el que cuando observamos un cuadro, el color es muy importante. Cuando observamos una vidriera en una catedral que tiene un especial colorido, pues seguramente nos dejamos maravillar por esos hermosos colores. Pero ¿saben? Hay algo que es importante, y es que en todos esos colores nos han querido decir algo, nos han querido transmitir algo. Y por ello, en también no pocas ocasiones,
todo tiene un significado doble, un significado oculto. Por eso en el mundo del arte se esconde de una forma tan sublime. No son las únicas obras que encontramos. Hay otras muchas piezas que, si caminamos por el mundo del arte, en este mismo Museo del Prado en el que nos encontramos hoy, nos vamos a encontrar a las Meninas. Sí, las Meninas. El cuadro de Velázquez, en el cual aparece el mismo representado. Pero es que se dice que en el cuadro de Velázquez, si cogiéramos las cabezas de todos sus protagonistas, formaríamos una constelación. Una constelación que tiene mucho que ver, y les voy a dejar que lo busquen y les voy a dejar que lo adivinen, que tiene mucho que ver con una fecha clave para uno de los miembros de la familia. Y que el propio Velázquez, que era muy aficionado también a dejar mensajes ocultos, quiso disponer, quiso dejar. Hay otra anécdota maravillosa en ese cuadro, y es que una de las mayores ambiciones de Diego Velázquez y Silva era, sevillano él, hay que decirlo, era nada más y nada menos que el ser caballero de la Orden de Santiago. Y bueno, ese logro no llegaba. Se cuenta que cuando Velázquez acaba de pintar las Meninas, el rey, en este caso, se acercó al cuadro y le dijo aquello de: observo que le falta un detalle. El maestro sevillano, a las órdenes del rey, se queda casi perplejo, sin saber cuál era el error que había cometido. Y él se acerca al rey y le dice: ¿cuál, señor? Y simplemente el rey le pide un pincel y la paleta. Se acerca al cuadro. Se pueden imaginar la cara del bueno de Velázquez horrorizado al ver aquello. Sabrá Dios lo que iba a ser el rey, que no destacaba precisamente por su afán pictórico, sí por su amor al arte. Se acerca, moja el pincel en el rojo, lo acerca a la figura del propio Velázquez, autorretratado en las Meninas, y le pinta una cruz de Santiago. De esa forma tan sublime, de esa forma magistral, acababa de nombrar al pintor sevillano como caballero de la Orden de Santiago. A la sazón, el reto, el desafío que a él más quería, que a él más le gustaba. Y realmente uno se queda sorprendido, por no decir que abrumado, por todas estas anécdotas y todos estos misterios que nos deja el arte. Aquí también en el Museo del Prado podemos encontrar cuadros del Bosco. El Bosco que tiene ese carro de Leno, por ejemplo, o ese purgatorio, en el cual casi uno no se atreve ni a saber dónde mirar, porque como le ocurría al maestro Bruegel el Viejo, pues son tantos los personajes que uno se pierde y todos representan algo. El carro de Leno, con una locura tremenda, casi sin igual, en el que todos vienen a representar algo y en el que hay también multitud de mensajes. Son cuadros que tienen mensajes y que nos van diciendo todos algo: un canto a la vida, un canto a la muerte, o ese propio purgatorio en el que se trata de escapar de las llamas del infierno, y que también el propio Bosco creía que se huía de los propios demonios que tiene cada persona en su interior. Fíjense qué mensaje tan sublime también y tan magistralmente escondido. ¿Saben? Muchas veces, eso sería motivo también de hablar tranquilamente de él, la pintura de Dalí o la pintura de Picasso se suele subestimar. Quizás porque estamos acostumbrados a una línea artística que varía o que va en función, en este caso, de gustos y preferencias. Seguramente muchos de vosotros que estáis viendo el programa prefieren la pintura del Renacimiento al cubismo, por ejemplo. O muchos prefieren lo que es el propio Renacimiento a lo posmoderno, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos qué significa, o al surrealismo. Y el propio Dalí pintaba en ocasiones obras que yo en muchas ocasiones me gusta sentarme en el museo
y más que ver las pinturas, más que contemplarlas, más que admirarlas, me gusta escuchar. Me gusta oír a aquellos que pasan y que comentan las obras. Y en muchas ocasiones escucho aquello de Dalí no sabía pintar. ¡Wow! ¡Graso error! Dalí era uno de los grandes genios y uno de los grandes talentos que ha dado la pintura mundial. Evidentemente, su realidad deformada era muy simbólica, muy significativa, y hay que saber entenderla, hay que saber leerla, y hay que saber entender el simbolismo, los colores, la figura. Un reloj es el paso del tiempo. El reloj que se derrite es la muerte que nos llega. Eso es igual como cuando se pinta a un niño con una calavera debajo del brazo. Eso nos recuerda que somos mortales, que hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar a 2 metros bajo tierra. O cuando se representa a un niño con un reloj de arena. Ese es el paso del tiempo, nada más y nada menos. A todos nos pasa el tiempo. El tiempo es inexorable. Quedan los hechos, queda la historia. La persona simplemente desaparece. Y en su mano está el dejar un gran legado, o un legado en este caso, que no sea más, o que no sea ni más ni menos que una parte importante de lo que venimos, en este caso, a cumplir en esta vida. Esos conceptos, que son tan filosóficos, eran realmente los que muchos de esos pintores trataban de plasmar. Eran los que muchos de esos artistas trataban de alguna forma de representar en sus cuadros, donde todo tiene relación con todo y todo de alguna forma nos viene a contar que en el arte, como hemos podido ver hoy dentro de este código oculto, pues hay mucho más de lo que nos podemos imaginar, que tenemos que aprender a leer, pero no a leer, en este caso las letras, sino a leer lo que el artista quiso dejar, mirar más allá de una pintura, contemplar los gestos, los movimientos, los colores, la composición. Todo tiene que ver con todo y todo al fin y al cabo deja un mensaje que es desconocido para el profano e iniciático para aquellos que conocen el código. Y hoy pues simplemente he tratado de enseñarles ese código que se van a encontrar en muchas de las salas de este museo o de otros tantos que nos encontramos en el mundo. Y permítanme que en este caso pasemos la página de este programa, la siguiente página, y que cambiemos diametralmente y que nos vayamos al Triángulo de las Bermudas, que nos vayamos a conocer pues lo que ocurre en un lugar que es increíble, inexorable y que como todo pues tiene un gran misterio. Decía que Antonio Rivera y Jordá, que era, bueno, pues uno de los grandes maestros a la hora de tocar los misterios de este mundo nuestro. Y Antonio Rivera, aquí desde la cubierta del barco, pues Antonio Rivera escribió una obra magnífica que se llamaba Los 12 Triángulos de la Muerte. Y él creía que a lo largo del mundo hay repartidos, fíjense qué curioso, 12 puntos diferentes, donde toda embarcación que penetra desaparece y es víctima pues de algo tan, yo diría que tan absolutamente increíble como puntos donde se desaparece para nunca más volver. Y el Triángulo de las Bermudas, en el Océano Atlántico, en los vértices que forman pues Miami, toda la zona de Miami, Cuba, con las islas de Bimini, con las islas de, en este caso, de Bermudas, toda esa enorme extensión de agua que hay en medio, es lo que se llama el Triángulo de las Bermudas, nada más y nada menos que esas 500.000 que se reflejan y que son absolutamente brutales, absolutamente, bueno, para volverse loco quien cae en ese lugar. En ese punto tan concreto
han desaparecido a lo largo de este tiempo más de 300 embarcaciones. 300 embarcaciones, más de 75 aviones que se han perdido sin perder el rastro y más de 1000 personas, más de 1000 víctimas que se ha cobrado. ¿Dónde están? Porque no es fácil esconder un buque de carbón considerado en su día el más grande del mundo, como el Cyclops. ¿Dónde están? ¿Se han encontrado los vestigios? No. La verdad es que nos tendremos que ir al tiempo de Cristóbal Colón para ya el propio almirante, al servicio de la corona española, hablara de las aguas blancas que estaban contenidas en ese triángulo de las Bermudas y que eran una porción del océano que parecía tener una bioluminiscencia. Claro, hoy les digo yo bioluminiscencia y queda hasta bien, porque todos conocemos que hay determinadas algas que emiten luz, pero en aquella época, permítanme que les diga, que esto ni se conocía y que por lo tanto era sumamente complejo el hablar de bioluminiscencia, pero sin embargo el marinero español de adopción, fue capaz de describirlo, o cómo describir esa lluvia de meteoritos que muchas veces vio caer, o esos eclipses, o por qué no, todo lo que eran esos tremendos fenómenos que a lo largo de una travesía en busca de un camino que abriera una ruta a Zipango, esa es la teoría oficial, pues realmente se encontrara antes de llegar a lo que fue esa tierra que era San Salvador, como él lo llamó, porque prácticamente le salva la vida a todos, pues lo que se va a encontrar es esas aguas blancas que les llama tantísimo la atención. Pero si vamos viendo, vamos repasando lo que es un poquito la historia del Triángulo de las Bermudas, nos vamos a encontrar que en diferentes épocas se ha hablado de desapariciones misteriosas, de barcos, de aviones que, como les comentaba, vienen a caer allá y no se sabe bien por qué desaparecen. En unas ocasiones simplemente porque es zona de huracanes. Es zona de huracanes una parte de ella, la que está más metida en el Caribe, y que cuando los galeones españoles cruzaban por allí cargados de riquezas, pues simplemente al caer en uno de ellos se hundían y quedaban, bueno, perdidos para siempre. La profundidad media que nos vamos a encontrar en este punto del océano va desde los 23 metros de profundidad hasta los 3.800 metros, que es donde hoy, por ejemplo, a esa profundidad reposa el Titanic más en el Atlántico Norte. Pero que el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, se cobra una de las primeras víctimas en un barco que se llamaba el Marí Celeste. ¿Qué le ocurre al Marí Celeste? El Marí Celeste era una goleta que es divisada por otra, el Dei Gratia, y se aprestan a abordarlo, y cuando abordan el barco no hay nadie a bordo. La carga está completa, llevaba corcho y alcohol, solo faltaba el bote salvavidas, pero la mesa, por ejemplo, todavía estaba dispuesta para comer. Es decir, habían abandonado precipitadamente ese barco. ¿Pero por qué abandonar el barco si con la cantidad de corcho que llevaba era prácticamente insumergible? Algo les asustó lo suficiente como para abandonarlo. Y cuando fue remolcado a Gibraltar, que fue donde llega el Dei Gratia, pues se llega a hacer una investigación, se llega a abrir una investigación en la que incluso se inculpa a esos miembros de esa tripulación. Finalmente, como botín en este caso del mar, pues el Marí Celeste pues se cobra la recompensa en este caso para sus rescatadores, y el enigma de qué pasó con él siempre queda en este caso en el aire. Igualmente ha habido otros barcos a lo largo del tiempo, ese Cyclops del que les hablaba, que desaparece con todo un cargamento de carbón, en el que se suponía que era el barco más grande del mundo de carga, o por qué no otro buque también bastante amplio, bastante grande, el Royal Navy, que acaba también hundiéndose de la misma forma. Hundiéndose es la teoría oficial. Aviones que vuelan en el Triángulo de las Bermudas y que tras volar
millas perfectamente, al penetrar en él pierden la noción de dónde están. No saben, en este caso, dónde se encuentran. Pierden el norte, pierden la ubicación y cuando se dan cuenta, sencillamente el avión ha perdido control con su base, han perdido la comunicación y han desaparecido. Ejemplo de ello, el vuelo 19. El vuelo 19, que eran una serie de aviones 5TVM Avenger, capitaneados en este caso por personas que sabían, que parten de Fort Lauderdale en Miami y que cuando están en un vuelo de rutina, de entrenamiento, pues se pierden en el mar. No sabían dónde estaban. Es decir, aviones de combate tripulados por una veterana tripulación no sabían orientarse. Y en cualquiera de los casos, ninguno de ellos regresó con vida. Todos los 5TVM Avenger desaparecen. Mandan a un avión, mandan en este caso a una de las llamadas bombas volantes, un hidroavión, por si había que rescatar, bueno, que pudieran aterrizar, amerizar en el mar. Y cuando se dan cuenta, también pierden a ese avión, a esa llamada bomba volante. Lo último que se habla es de un gran resplandor que ve un pesquero desde la cubierta del barco y que se considera que pudo haber sido el estallido de ese mismo que por algún motivo razonado pues le decían las bombas volantes, porque el depósito de combustible explotaba con mucha facilidad. Otros barcos que desaparecen y que llevan a un escritor que es el que populariza todo lo que es el Triángulo de las Bermudas, nada más y nada menos que Charles Berlitz, el nieto del famoso fundador de las Academias Berlitz. Pues Charles Berlitz es un hábil escritor, era un hábil escritor, el cual, bueno, pues crea una obra que es imprescindible para los amantes del misterio, que es el Triángulo de las Bermudas. Y ahí él hace toda una amalgama de teorías, hipótesis, para ser razonables, de lo que podía esconder ese Triángulo de las Bermudas. Habla de una pirámide sumergida, muy en la línea de Jean Prochain, en la cual pues serían los vestigios, decía él, que no yo, de los atlantes, de esa civilización, de esa cultura de la Atlántida de la que ya hemos hablado en este programa, pero también hablaba de secuestros ovnis, de luces extrañas que se ven en toda esta zona del océano y que podrían ser los responsables de capturar a esos barcos y que desaparecieran sin dejar viva a la tripulación. ¿Por qué no? Pero también hablaba de naufragios que pueden que entraran en un túnel dimensional que se llevara a los barcos a pique. También es posible. Y de esa forma, de esta manera, nos vamos a encontrar con más misterios que tienen que ver con el Triángulo de las Bermudas. Porque, por ejemplo, fíjense qué importante, fíjense qué curioso, tenemos nada más y nada menos que una compañía de seguro como la Lloyds se encarga de hacer un interesante estudio en el cual trataba de demostrar cuántos de esos naufragios descritos en esos libros, porque Charles Berlitz no es el primero que escribe, tras Charles Berlitz van otros muchos escritores que hacen lo propio con un misterio tan de moda como era el Triángulo de las Bermudas, y la compañía de seguros dictamina que al menos el 60% de los naufragios que se habían dado, pues no eran tales, que habían desaparecido en otra zona, que eran barcos que habían sido encontrados, otros que se habían hundido por causas naturales. No había tanto misterio y sí lo que había era quizás un poco de consideración en el sentido de tratar mejor la información. Si seguimos caminando por la historia del Triángulo de las Bermudas, nos vamos a encontrar otros curiosos datos. Porque, ¿cómo justificar que un avión pierda, pues lo que es el contacto con torre y que caiga? ¿Por qué avionetas, las Piper,
las Cessna, avionetas en este caso que son bimotores, monomotores, pues se precipitan al agua o desaparecen en el cielo. Hay un caso de un piloto que simplemente decía que había perdido lo que era su orientación, que no sabía dónde había o dónde estaba el mar y dónde estaba el cielo, y que todo era un gran sol, una gran luminosidad. Fue lo último que dijo. No se volvió a encontrar nada de este caballero. Nunca se supo. La verdad es que pocos de los barcos que figuran como desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas han reaparecido. La verdad es que pocos son los aviones que han desaparecido en ese Triángulo de las Bermudas y que han vuelto a aparecer. Muy pocos, por no decir que ninguno. Claro, ante eso estamos realmente ante un misterio. ¿Qué dice la ciencia? Permítanme que les hable un poco de ciencia. Porque la ciencia lo que nos dice es que pudieran ser bolsas de gas que emergen a la superficie y que en el caso de los barcos es como una gran pompa. El barco va en lo alto, esa pompa emerge y cuando toca el casco explota. Y cuando explota, bajo ella se crea un vacío en el que el barco cae. El agua lo cubre todo y se hunde indiscutiblemente. Ante eso nos encontramos con un hundimiento rápido en el que pocos pueden escapar, en el que es casi imprevisto porque esas bolsas de gas no se detectan y en las que se han demostrado con relativa eficacia pues que realmente pudiera ser una explicación razonable. Pero ¿y en el caso de los aviones? En el caso de los aviones es análogo. Ya sea monomotor, bimotor de hélice, motores en este caso a reacción, todos llevan una combustión. Para esa combustión necesitan oxígeno. Cuando esas bolsas de gas emergen a la superficie, el avión va sobre ella, el gas lo ocupa todo y el gas no es oxígeno, con lo cual el motor se apaga. Si se apaga, directamente se estrella. Y sería otra de las causas que pudieran solamente explicar por qué hay muchas desapariciones de aviones. Esa es la explicación razonable. La explicación misteriosa, bueno, la hemos esbozado. Puede que alguien recurra a los ovnis, ¿por qué no? Sin embargo, llevamos siglos en este planeta nuestro. La moderna era de los objetos voladores no identificados moderna era del año 1947 y hoy, a fecha de hoy, pues nos encontramos con algo tan singular, con algo tan extremadamente extraño, que aún no sabemos qué son los ovnis y mucho menos que sean los responsables, hipotéticos responsables, de los naufragios en ese punto. O por qué no pensar en esa pirámide sumergida en el Triángulo de las Bermudas. Muy cerca de este punto del triángulo está la ciudad perdida de Meca, en todo lo que es la parte nos encontramos en la parte de Cuba, y en esa parte de Cuba nada más y nada menos que hay una ciudad sumergida. Bueno, pues esa ciudad sumergida tan impresionante pues es la que de alguna forma se ha querido identificar también con la Atlántida. A día de hoy no sabemos qué hay a 600 metros de profundidad. Si es una ciudad, permítanme que es digna de todo estudio, que será motivo de hablar en este mismo programa de ello. Pero tampoco podemos decir que bajo el Triángulo de las Bermudas haya precisamente pues una pirámide sumergida. ¿Qué más nos podemos encontrar? Bueno, pues aparte de todo ello, puertas dimensionales, portales dimensionales, como os decía anteriormente. Si han visto la película Stargate, pues sería prácticamente eso, un Stargate, un lugar, un portal por el que se entra y no se vuelve a salir. ¿Esto existe? Bueno, pues que sepamos, no. Pero como hipótesis aventurada, pues también está ahí. Y finalmente la que les he explicado. Voy concluyendo. Hay otras muchas en el mundo. Hay otros muchos triángulos repartidos a lo largo y ancho de este planeta nuestro. Quizás el más famoso es el Triángulo del Dragón,
el Triángulo del Dragón, que está justamente en el lado del Pacífico y que también registra una gran cantidad de desapariciones misteriosas. Y finalmente, lo que nos vamos a encontrar es que incluso en España tenemos un triángulo donde se desaparecen también barcos y aviones, el Triángulo del Mar de Alborán, el Triángulo de Alborán frente a Málaga, Almería, Melilla, donde también desaparecen un buen número de embarcaciones y aviones. Pero eso ya, permítanme decirle, que es otra historia que vamos a dejar para nuestro siguiente programa, porque aquí vamos a dejarlo por hoy. Pero no olviden que pueden seguir en la mejor compañía, en la compañía, en este caso, de Élite Radiovisión. Por mi parte, este código oculto seguirá la próxima semana. Os veo, no faltéis. Gracias.